¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y fíjese que hace unas semanas, unos meses, estaba mi hijo diciendo que tenía miedo. Y entonces la abuela le comentó algo así como, tú no debes de tener miedo. Y finalmente, pues yo me puse a pensar y hablé con él posteriormente de lo que es el miedo. Sin embargo, a lo mejor para los niños es fácil irles moldeando o irles diciendo, los que ya tenemos más años, ¿verdad? O que decimos, bueno, miedo a qué, a la oscuridad. Pero me puse a pensar cuáles son los miedos que nosotros como adultos tenemos. Y de eso vamos a hablar con María Esclapés. Tu miedo es tu poder, unas herramientas para que el miedo pues sea y esté a nuestro favor. Pero antes de ello, vamos a una cápsula. Hoy es un buen día para hablar de la autoestima. Hay varias fechas que buscan generar conciencia sobre la importancia de valorarnos, aceptarnos y reconocer nuestro propio bienestar. Pero lo importante es saber que es un componente clave para salud emocional y afecta la manera en que nos relacionamos con el entorno, tomamos decisiones y enfrentamos los desafíos. Tener una autoestima saludable no significa sentirse bien todo el tiempo, significa conocerse, respetarse y tener una mirada realista. La baja autoestima puede estar relacionada con problemas como la ansiedad, la depresión y la dificultad para poner límites. Por eso, fomentar el autoconocimiento, el autocuidado y la autoaceptación es fundamental. Una buena autoestima, por supuesto, también nos puede permitir manejar mejor el miedo y convertirlo en nuestro aliado. El miedo, como poder, es el tema de hoy. Y gracias por esta presentación. María Esclapés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Y fíjate que yo al principio decía, comprar el libro sobre el miedo, no, qué miedo, ¿no? Y después, cuando descubro qué bien hecho está, y yo creo que no me va a dar tiempo tanta cosa que al ir leyéndolo, fui buscando, pero vamos a encontrar con lo básico. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción básica, como puede ser la ira, la tristeza, la felicidad, el asco, y se activa cuando el cerebro procesa una amenaza, ya sea real o imaginaria. Es importante entender que todos los seres humanos de este planeta tenemos miedo, aunque a veces no sepamos identificarlo, porque tiene muy buenos disfraces. Se disfraza muy bien en el día a día. El miedo no solamente aparece a modo de fobias, a modo de miedos directos, por ejemplo, pues tengo miedo a volar o tengo miedo a los bichos, sino que hablo en este libro de miedos más profundos, más relacionados con esa parte inconsciente de las personas, como por ejemplo miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al fracaso, en fin, miedos que merecen la pena trabajar porque nos condicionan día a día y nos generan malestar. Y eso lo vemos y lo vamos aprendiendo desde muy pequeños. Yo ponía el ejemplo de mi hijo en el cual le dijeron no tengas miedo. ¿Tú qué crees que se le puede decir en lugar de no tengas miedo? Pues que no pasa nada por tener miedo, que todos tenemos miedos. Yo como madre le diría, yo también tengo miedo a veces y no pasa nada, y lo importante es saber qué emoción es, en este caso el miedo, y tener herramientas para manejarlo. A veces incluso usando esas herramientas el miedo se puede quedar un ratito más, ¿no?, con nosotros. Y está bien también porque manejar emociones no es hacer muchas cosas con ellas hasta que desaparecen. Manejar emociones también es aceptar que a veces estas emociones van a su propio ritmo y que desaparecen cuando tienen que desaparecer. Que no está mal tener miedo. El miedo al final es una emoción útil. Nos avisa de que hay algo que no nos gusta, que el cerebro considera que es una amenaza, como decía antes. Entonces, bueno, vamos a investigar qué es lo que no nos gusta. Yo siempre divulgo de una manera muy sencilla y muy práctica, pero en este caso es importante también que los adultos sepamos que a los niños no se les habla como los adultos, que no podemos entrar en perspectivas propias de adultos, sino, bueno, algo que el niño o la niña pueda entender.
Y eso es desde niños y como niñas y como el miedo, sí que hablamos así de la oscuridad o algún muñeco. Sin embargo, los adultos que no procesamos también los miedos desde niños, nos vamos trayendo esos miedos a la adultez y los vamos revolviendo. Sin embargo, tú aquí nos ayudas a hacer una diferencia entre el miedo, el estrés y la ansiedad. Sí, el miedo, decíamos antes, es la emoción básica que se desencadena cuando el cerebro procesa la amenaza real o imaginaria. El miedo aparece ante un estímulo concreto, ¿no? Sin embargo, la ansiedad puede ser más generalizada y además reúne lo que los psicólogos decimos los 4 tipos de respuesta. Esto es un conjunto de síntomas. ¿A qué respuestas nos referimos? A todos los síntomas relacionados con la parte cognitiva, es decir, los pensamientos, el diálogo interno negativo, las preocupaciones, las cosas que pensamos que están relacionadas con algo que nos preocupa, ¿no? Los síntomas físicos, presión en el pecho, taquicardia, sudoración, la emoción en sí misma, que puede ser el miedo está muy relacionado con la ansiedad, y luego la parte más física, la parte más fisiológica, que sería la propia definición del estrés, es decir, todas esas sustancias que se van generando a nivel fisiológico, como pueda ser el cortisol. El cortisol afecta de manera pues grande en nuestra salud. Hablas de 2 vías del miedo, ¿no? Un sistema que lo mencionas como rápido y otro como lento, y también la verdad es que no sé si que me quería reír o decir pobrecitos cuando pones el ejemplo de los chihuahuas. Sí, bueno, lo primero, voy a definir qué es el sistema lento y el sistema rápido. El sistema rápido, digamos que no hay, a la hora de procesar cerebralmente hablando ese estímulo que nos genera ese miedo, es decir, la situación que nos está generando la emoción, no pasa por las áreas que están relacionadas en el cerebro con la razón, ni con el pensamiento, ni con la imaginación. Sin embargo, en el sistema lento sí. En el sistema rápido es acción-reacción. Por ejemplo, me está persiguiendo un león, entonces corro, ¿no? Con lo cual mi cerebro no tiene que procesar mucho más la amenaza, no tiene que entrar en complejidades racionales. Sin embargo, cuando va por la vía lenta, sí que tiene que activar todas esas áreas corticales relacionadas con el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, y por ende también esto es una explicación a esos miedos irracionales o esa pregunta que a veces nos hacemos de ¿por qué le tengo miedo a algo que sé que no es real, pero aún así el miedo que siento sí es real, ¿no? Bueno, pues esa sería la explicación, porque procesa la información por todas esas áreas relacionadas con el pensamiento, el lenguaje y demás. Luego lo del chihuahua es muy curioso. Yo trabajo mucho con metáforas, con ejemplos muy fáciles, ¿no? Con figuras, con esquemas, para que todo el mundo pueda entenderlo. Y bueno, se me ocurrió un poco un símil entre la amígdala, que es una zona del cerebro que es como la torre de control de las emociones, ¿no? Y el chihuahua, porque la amígdala funciona un poco parecido al chihuahua, ¿no? O sea, el chihuahua es un perro que... A ver, yo digo, es que parece que está loco, porque, o sea, de repente está súper tranquilo, bueno, que ve un estímulo random, o sea, una pierna, no sé, una bolsa de papel, y se activa muchísimo, ¿no? Y se pone a ladrar y se pone súper agresivo. Bueno, pues es que la amígdala es muy parecido al chihuahua, ¿no? Metafóricamente hablando, por supuesto. O sea, la amígdala está súper tranquila, ¿no? Pero de repente procesa una amenaza real o imaginaria y se activa de tal manera que se produce lo que se llama secuestro amigdalar, y ese secuestro amigdalar lo que hace es que nos motiva a actuar por impulsos, a actuar en caliente, como solemos decir, y claro, luego pues lo que pasa es que nos arrepentimos, ¿no? O sea, de repente hay una parte de nuestro cerebro que se queda secuestrada, que es toda la parte racional, por eso actuamos desde el impulso, por eso no procesamos lo que está sucediendo en ese momento, más que lo que hacemos es reaccionar, ¿no? Y cuando pasa toda esa activación, cuando ese chihuahua o esa amígdala se desactiva, es cuando realmente pensamos las cosas y bueno, pues muchas veces nos arrepentimos de cosas que hacemos, de cosas que decimos. Consejo importante, porque claro, habrá gente que se pregunte, oye, ¿y cómo hago para que esto no me pase o para que el secuestro amigdalar me dure muy poco? Bueno, para que no te pase, vamos a intentar
que ese secuestro no se produzca, es decir, vamos a intentar que ese miedo no sea tan intenso, que esa reacción no sea tan intensa, ¿vale? Vamos a ir trabajando previamente el estímulo, la situación que te está generando malestar, y para calmarlo es súper importante la empatía. O sea, cuando alguien comprende tu dolor, cuando alguien comprende la ira, el miedo que estás sintiendo, que además son dos emociones súper relacionadas y aparecen mucho en los conflictos, por ejemplo, de pareja, que la otra persona te diga: te entiendo, no sabía que esto podía hacerte sentir así, lo siento, no se volverá a repetir. Se desactiva rápido, de verdad, ayuda muchísimo. Y muchas veces los conflictos tenemos este problema y no sabemos manejarlo porque tenemos la amígdala, el chihuahua muy activado y claro, y al final lo único que hacemos es retroalimentar esa activación, y cuando recibimos esa validación y esa comprensión es como un bálsamo. Sí, y fíjate que ahora me lo imagino, ¿no? Aquí al Chihuahua, que decías que la mayor parte del tiempo está temblando y está en ese activo. Y bueno, me llevas de ahí y después hacia la historia familiar. Y está tremendo lo que vas poniendo, porque se oye muy tranquilo, sin embargo, tiene mucho peso, ya que aquí pones tres tipos de mensaje, ¿no? Dice, está bien esto que has conseguido, pero, aquí lo hemos dicho mucho, que el pero anula lo anterior. No te emociones mucho porque lo puedes perder. Otro, disfruta de esto bueno que te ha pasado. Otra vez, pero anula lo anterior. Pero no tientes a la suerte. Y después, genial este logro. Y otra vez, pero hay que seguir trabajando. Totalmente. Y esas son frases que los adultos decimos inconscientemente a los niños, probablemente porque a nosotros también nos las han dicho en algún momento y las hemos normalizado, ¿no? Y no, casi siempre, fíjate, no se dice con mala intención, ¿eh? O sea, que hay una buena intención detrás para que, pues, no sé, quizás hay una intención de protección, ¿no? A los hijos en este caso, pero sí, se suele decir, y claro, las consecuencias no son buenas, porque lo que estamos transmitiendo más allá de ese mensaje es una actitud, ¿no? Y es una actitud de no tienes que bajar la guardia. O sea, al final el mensaje inconsciente es ese: no bajes la guardia. O sea, tú siempre tienes que estar atento, atenta a todas las amenazas que puedan ocurrir, no puedes estar tranquilo, no puedes... Entonces, claro, cuando este mensaje se interioriza, no solamente porque esa frase se escuche una vez, sino porque al final es una muestra de esa actitud que digo que se puede representar de muchísimas maneras. Cuando esto se repite, se repite, se repite, al final, claro, tenemos adultos preocupados en exceso, tenemos adultos con muchos miedos, tenemos adultos muy exigentes, porque la exigencia es una herramienta que nos ayuda a combatir esos miedos, ¿no? Las preocupaciones, por ejemplo, también están muy relacionadas con la exigencia. Entonces, claro, todo lo que ocurre durante la infancia, durante la adolescencia, cuando las conexiones, cuando las neuronas vamos a decir, más tiernas están, cuando las conexiones empiezan a darse, ¿no? Cuando los bebés, los niños exploran el mundo, claro, todo eso se genera ahí, se adhiere mucho, ¿no?, al pensamiento, y llega un momento en el que nos condiciona hasta tal punto, pues eso, que empieza a generar problemas. Y claro, son problemas que a priori parece que no tienen mucho que ver con ese origen, pero cuando nos ponemos a analizarlo y a estudiarlo nos damos cuenta de que sí, de que la historia personal es súper importante y que de los estilos de apego, de crianza, también lo son. Y que es importante empezar a trabajar los adultos de cara a todo esto también, ya no por nosotros mismos, que también, sino para saber corregular bien a los niños. Mira, nos vamos a otro punto del libro. La verdad es que busquen este libro de María Esclapés, Tu miedo es tu poder, de Editorial Montena. Y está bien padre. La verdad es que yo sí me fui identificando muchas cosas y dices, mantente en el presente y no seas multitarea. Y sabes, hubo un tiempo, hace algunos años, que era como un presumir que las mujeres somos multitask, ¿no? Y pues la verdad de las cosas es que a mí, siendo multitask, ando en todos lados y en ninguno y se me va todo. No me extraña, es que no, ni las mujeres ni los hombres somos realmente multitarea. De hecho, esto es un mito que se demostró hace varios años. Lo que sí que se produce
es que hay una alternancia continuada de la atención, ¿no? O sea, en lugar de estar manteniendo la atención en muchas cosas a la vez, esto sería una atención dividida, lo que está sucediendo es que hay una alternancia, es decir, primero estoy atento a, por ejemplo, la película que estoy viendo, luego estoy atento al móvil, luego estoy atento a que han tocado el timbre, luego estoy atento a... Pero realmente no estás en ninguna cosa, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Que no puedes dar abasto y que no solamente eso, sino que tu mente quema energía porque necesita muchísima energía y eso cansa muchísimo. Y lo que estamos haciendo también con esto es acostumbrar a nuestra mente a ir a 1000 por hora. Eso no es sano. Eso no. De hecho, ni siquiera tiene sentido para la vida que nuestro cerebro esté entrenado para eso. Y eso es una cosa que sin darnos cuenta retroalimentamos cuando estamos viendo una película y con el móvil, hablando con alguien y con el móvil, en una reunión y con el móvil. El móvil al final es una buena herramienta porque nos permite conectarnos con otras personas, las redes sociales por supuesto también, pero alimentan esto y sin darnos cuenta, si no hacemos un buen uso de estas herramientas, vamos a tener muchos problemas, los adultos, los adolescentes y los niños. Sí, yo, fíjate que hoy dejé mis celulares en casa y traigo un síndrome de abstinencia un poco tremendo porque digo, híjole, si me busca mi jefe, pero pues estoy en el trabajo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un poquito de eso. Hace poquito, y yo sé que a lo mejor no es un término nuevo, pero yo lo conocí hace poco, que es el FOMO, para que ahorita le expliques a la gente. Y me lo encuentro en tu libro cuando pones menos FOMO y más HOMO. A ver, ayúdanos a entender y la verdad esto de las redes sociales donde ves que todo el mundo se está divirtiendo menos yo y todo eso, ¿qué es lo que nos causa? Bueno, comparación, sinceramente. Mira, el FOMO es el fear of missing out, ¿no? O sea, es como la sensación, el miedo que te da de estar perdiéndote cosas, ¿no? Y este miedo surge cuando nos comparamos con los demás. Cuando entramos en las redes sociales, como bien decías, y vemos un concierto muy chulo, a mi amiga que está de cena por ahí con su pareja ideal, las vacaciones del vecino en no sé dónde. Entonces, claro, eso lo comparas con lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Y dices, jo, es que me estoy perdiendo muchas cosas. Eso te genera estrés y es el miedo a perderte esas cosas, ¿no? El origen de ese estrés. Lo que pasa es que lo que vemos en redes o lo que nos cuentan incluso, muy pocas veces tiene que ver con la realidad al 100%, ¿no? Está lo que la persona realmente te quiere mostrar, ¿no? O sea, a lo mejor es el 1% de la vida real de esa persona. Y luego está el HOMO, como bien has dicho, que es el joy of missing out, ¿no? O sea, la diversión de perderse cosas. Y bueno, al final esto es un trabajo que hay que hacer porque es difícil en los tiempos que corren disfrutar de perderse cosas, porque todo el rato se nos refuerza este pensamiento contrario, ¿no? Y esta sensación de perderte algo, ¿no? De, ay, qué chulo ha sido esto y yo no estaba. O fíjate, pues eso, ese concierto, ¿no? Maravilloso. Así que bueno, es algo que hay que entrenarse, como digo, pero se entrena, como decías tú también antes, a través de trabajar el estar presente, ¿no? O sea, el disfrutar del estar presente, el disfrutar del ritmo de vida lento, que esto es difícil hoy en día, es muy difícil. Vamos como pollos sin cabeza, como digo yo en el libro. Así es, y es que, bueno, porque aquí tú lo hablas y te cuestionas por qué nos cuesta trabajo parar, ¿no? Y esto el FOMO también viene ligado un poco a la envidia o no, o es el miedo o qué es. Claro, a ver, es que la envidia es otra emoción también interesante, ¿no? Y fíjate, al final hemos hablado de miedo, también ha salido antes por ahí la ira, ahora sale la envidia, también podríamos hablar incluso de celos. Al final son emociones que muchas veces aparecen juntas y que no vemos porque no conocemos, ¿no? Cómo funcionan, no sabemos que están ahí, están ocultas, están agazapadas. Pero sí, la envidia es una de ellas y puede ser también que aparezca, por supuesto, cuando sentimos ese FOMO, ¿no? Y no hay nada de malo en sentir envidia. Y yo sé que es una emoción que da mucha vergüenza reconocerla porque, bueno, tiene una connotación muy negativa, ¿no? Pero está bien también sentir envidia. Quiero decir, lo importante es que esa envidia
no genere consecuencias negativas en ti, ¿no? Al contrario, que sea una emoción que esté ahí para informarte de que hay algo que tú deseas, ¿no? O sea, que tú te quedes con esa utilidad de esa emoción, como todas las emociones tienen, porque todas son útiles, y que deseches esa parte que se queda en ti y que no te aporta nada bueno, ¿no? Que te genera sufrimiento. Miren, híjole, está bien rico este libro. Yo no lo logro quitar todo esto porque vienen las cosas de las rumiaciones en la mente, que muchas veces de esas cosas que nunca pasan y que tenemos miedo, o también el tema del control. Yo les invito a que se queden con este libro, María Esclapés, Tu miedo es tu poder, afronta tus miedos y transforma tu vida. Y bueno, pues me encanta haberte conocido, que nos conectemos y a ver si después hacemos otra cosa, porque también veo que tú hablas mucho del apego y nosotros tenemos un grupo de padres adoptivos que, bueno, esos temas la verdad es que nos llegan muy profundamente. Es un tema súper interesante el del apego, las heridas emocionales, también está súper relacionado con el miedo. Hablo de ello también en el libro, Sí. porque hay muchas heridas que tienen consecuencias en la actualidad y que, como digo, están súper relacionadas con el miedo. Así que, bueno, encantada, por supuesto, mi gente de México, cuando queráis. Y si usted cree que no tiene miedo, de todos modos léalo y búsquelo, porque va a ver que a veces, como ya nos dijo María, disfrazamos los miedos. Y el chiste de esto es que son una herramienta de poder. O sea, conocerlo es poder transformar y usarlo a nuestro favor, María. Totalmente, ahí está la clave del título, ¿no? Tu miedo es tu poder viene por esto, por la importancia de conocer cómo funciona la emoción, cómo nos condiciona y que seamos capaces de, gracias a ese conocimiento, coger las riendas de nuestra vida y que el miedo deje de condicionarnos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros y un abrazo, Neira. Abrazo. Y bueno, pues mire, ya tenemos eso y nos llegaron otros libros que mire, ni siquiera les he quitado el papelito, apenas los voy a revisar, a ver qué tal están, en de Lauren Cook. No me da la vida, una guía para manejar la ansiedad para los millennials, centennials y más allá. No, pues yo ya no soy ni millennial ni centennial, pero pues tampoco me da la vida, entonces creo que es una buena. Este es editorial Diana. Tenemos otro que también nos llegó que dice, tú has escrito este libro, Neurociencia al día a día para tu bienestar. David del Rosario, nos definimos como seres pensantes y nos guiamos por nuestros pensamientos o creencias sin sospechar que estos, a los ojos de la neurociencia, no son más que propuestas de qué cree usted. Pues del cerebro, qué importante. Ay, hay que traer a nuestro Eduardo Calixto, que no lo hemos traído. Y un bestseller del New York Times, siempre fuerte. Trabaja tu fuerza, programa tu metabolismo y mejora la vitalidad. También de editorial Diana, un nuevo plan científicamente demostrado para ganar la longevidad. Sea cual sea tu edad o condición física, este libro encontrarás las claves para cuidar tus músculos y mejorar tu salud para vivir más y mejor.